Así que entonces, sin más, en razón de que el tiempo ha avanzado, vamos a la palabra. Al libro de Gálatas capítulo 5, busque por favor el versículo 1. Vamos a leer ese pasaje. Quiero que sepa de antemano que no es de él que voy a hablar hoy. Simplemente voy a leerlo y después les explico. Entonces dice en Gálatas 5:1, ya está en pantalla, y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga a través de su santa palabra. Quiero que sepan que hace un tiempo, tal cual como ha dicho nuestro pastor, aunque nosotros venimos principalmente a visitarlos, a estar con ellos, venimos preparados porque ya uno sabe que puede ser. Entonces, entramos en oración, inquirimos, buscamos el rostro del Señor, y le digo, hace un tiempo. Y entonces Dios me instruyó a que en esta ocasión compartiera una serie de temas de Gálatas. Entonces, por eso ustedes ven que he leído Gálatas capítulo 5 en el verso 1. Hoy no voy a hablar de él, pero con el favor de Dios, en la medida que pase los días, hablaremos de este pasaje. Entonces, vamos a hablar una serie de mensajes de Gálatas. Eso es lo que quiero que sepan, que en esta ocasión hemos sido instruidos a compartir una serie de mensajes de esta carta pequeñita, 6 capítulos, y yo estoy seguro que Dios quiere hablarnos. Ustedes saben que el tema central de Gálatas tiene que ver con eso, con la libertad en Cristo. La fecha en que se escribe fue el 48 o 49 después de Cristo, más o menos así se entiende, y el autor fue Pablo. Voy a mencionarles unas cosas que me llamaron mucho la atención, que algunos dijeron, y entonces escúchame con mucha atención. Alguien dijo lo siguiente, refiriéndose a la carta de Gálatas, dice: la magna carta de la libertad para todo el mundo y para todos los tiempos. Otra persona dijo: Gálatas es un enérgico y apasionado esfuerzo por salvar el cristianismo de llegar a ser solo una secta mesiánica de un judaísmo legalista. Y por último, Lutero. Martín Lutero dijo en una ocasión, escuchen: tenemos que temer como el peligro más grande y más cercano que Satanás nos quite esta doctrina de la fe y vuelva a traer a la iglesia la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. De ahí que sea muy necesario que esta doctrina sea mantenida en práctica continua y ejercicio público, tanto de lectura como de oír. Y dice, si esta doctrina se pierde, entonces también se pierde la doctrina de la verdad, la vida y la salvación. Con estas cositas, yo quiero, mis hermanos, leer dos pasajes que aquí encuentro el motivo por el cual el Señor quiere compartirnos esta serie de temas. El primer pasaje se encuentra en Isaías 26:2. Voy tratando de abrir el camino, es decir, introducir este mensaje. No se preocupe que será un mensaje continuado, por eso tal vez Dios ha reducido el tiempo hoy. Vamos a continuar con el favor de Dios en los próximos días, así que no hay prisa. En Isaías capítulo 26, en el verso 2, vean ustedes qué interesante lo que dice. Dice, abrid las puertas. ¿Y qué dice? Y entrará la gente justa. Pero lean lo que sigue. Guardadora de verdades. Guardadora
de verdades. Ustedes van a ver que cada vez que iniciemos un mensaje en esta ocasión, yo leeré estos pasajes. Los leeré porque esta es la instrucción de Dios, el motivo por el cual el Señor quiere que compartamos de estos temas. Entonces, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú eres una guardadora de verdades. Estoy hablando de ustedes y estoy hablando de la iglesia, guardadora de verdades. Y el siguiente pasaje que nuestro pastor lo dijo en oración es 1 Timoteo 3:15. Así que Dios confirma por todas partes lo que ha venido hablando. En 1 Timoteo 3:15 ya está en pantalla, entonces lo leemos. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Lean ustedes conmigo, que es la iglesia del Dios viviente. Escuchen, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces somos guardadores de verdades y somos columna y baluarte de la verdad. Muy bien. Entonces, dicho eso, mis hermanos, vamos a comenzar con estos mensajes como ya he dicho. Me gusta mucho la salutación o el saludo del apóstol Pablo en esta carta, que es muy especial. Y vamos a leer entonces primero en Gálatas 1, versículos del 1 al 5. Por favor, vamos a avanzar. Gálatas capítulo 1, del verso 1 al 5. Esta es la salutación o el saludo del apóstol Pablo. Y dice él: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, escuchen, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sigue. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Durante sus primeros viajes misioneros, Pablo visitó Asia Menor, predicando el glorioso mensaje de que la salvación es solo por Cristo. ¿Qué yo dije? Que la salvación es solo por Cristo. Muchos de sus oyentes fueron salvos y constituyeron iglesias, varias de ellas en Galacia. Después de que Pablo dejase la región, entonces tristemente se infiltraron falsos maestros en estas iglesias e introdujeron falsas doctrinas. Enseñaban entonces que la salvación era por la fe en Cristo y la observancia de la ley. Ese es el tema. Entonces, estos falsos maestros, ellos se infiltraron e introdujeron una doctrina falsa. Enseñaban que la salvación era por la fe en Cristo y la observancia de la ley. Es decir, su mensaje era una mezcla de cristianismo y judaísmo. Diríamos de gracia y ley, o de Cristo y Moisés, una mezcla. También intentaban apartar a los gálatas de Pablo, diciendo que no era un genuino apóstol del Señor y que su mensaje no era fiable. En otras palabras, ellos intentaban destruir la confianza en el mensaje, minando la confianza en el mensajero.
Entonces resulta que muchos de los cristianos de Galacia quedaron afectados por sus malvadas sugerencias. Quiero que piense por un momento el dolor y la frustración que debió sentir Pablo cuando le llegaron esas noticias de Galacia. ¿Había sido en vano sus labores entre estas gentes? Quizás se preguntaba. ¿Podrían los cristianos ser aún rescatados de esas enseñanzas judaizantes, legalistas? Entonces, hermanos, Pablo se sintió movido a una rápida y decisiva acción. Tomó su pluma y escribió esta carta indignada a sus amados hijos en la fe. En ella establece el verdadero carácter de la salvación como dada por gracia de principio a fin, no ganada por la observancia de la ley, ni en todo ni en parte. Ustedes ya saben que las buenas obras no son una condición para la salvación, sino un fruto de ella. El cristiano ha muerto a la ley de acuerdo a la Biblia y vive una vida de santidad, no por sus propios esfuerzos, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente. Ahora bien, mis hermanos, este mensaje pudiéramos titularlo, porque dije que es una serie de mensajes, pudiéramos titularlo como preocupación por el evangelio puro. Preocupación por el evangelio puro. Porque ¿qué somos nosotros? Guardadores de verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. La verdad se encuentra en la iglesia. En la iglesia. Por eso es que la iglesia es la esperanza del mundo. Muy bien. Preocupación por el evangelio puro. Diga, evangelio puro. Dígalo otra vez, evangelio puro. Muy bien. Recuerde que si usted me ayuda a mí, entonces nosotros nos vamos a la hora que hay que irse de aquí. Así que ustedes tranquilos. Muy bien. Pablo entonces comienza amonestando a las iglesias de las ciudades del sur de Galacia, es decir, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y entonces las previene sobre los que no enseñaban el evangelio de la fe solo en Cristo. Y ahora entonces vamos a leer unos versículos a partir del 6 en adelante hasta el verso 10. Como ya ustedes saben, y quiero reiterar, no hay prisa porque es un tema continuado. Así que yo entiendo bien que tenemos un tiempo para decir lo que hay que decir hoy y después continuaremos si Dios así lo quiere. Entonces el versículo 6, recuerde que estamos en Gálatas 1 y si Dios quiere nosotros vamos a llegar hasta el final en este tiempo, ¿no? Del verso 6 en adelante, vamos despacito. Dice entonces, estoy maravillado. Un momento. Esa palabra es estoy asombrado. Estoy extrañado. Estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, escuchen, para seguir un evangelio diferente. Esa palabra diferente, vayan conmigo allá, esa palabra diferente es la palabra distinto, extraño. Y dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Y esa palabra significa remover o agitar como el agua. Yo busqué en el original y significa agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar y mucho más.
Entonces dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Esa palabra, como vamos despacito y ustedes tienen en pantalla, ustedes verán que estamos leyendo la palabra del Señor. Simplemente yo estoy mencionando algunas cosas. Entonces, esa palabra pervertir, lo que significa en el original es transformar en algo de carácter opuesto. Pervertir el evangelio de Cristo. Vean ustedes, mis amados, como introducimos al principio, la preocupación por el evangelio puro, legítimo, auténtico. Entonces, dice el siguiente versículo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y viene el verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué tremenda demanda hay aquí para todos los que enseñamos la palabra, de encontrarnos enseñando el evangelio genuino, auténtico. De ahí la gran responsabilidad que tenemos nosotros, amados, de cuidar cada palabra que sale de nuestra boca de manera tal que vaya alineada a eso que el apóstol Pablo llama evangelio puro, auténtico, legítimo. Entonces, Pablo confronta de inmediato a los gálatas por su inclinación a aceptar el error. Ahora, esto fue verdad para las iglesias en Galacia, pero esto es verdad hoy día, hablando de la iglesia en general. Por eso es tan importante lo que escuchamos al principio como propósito de Dios al compartir estos mensajes. Porque nosotros tenemos que ser guardadores de las verdades de Dios. Tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Tremenda responsabilidad tenemos nosotros, es decir, la iglesia. Muy bien. Entonces, el apóstol se muestra asombrado de que abandonen tan rápidamente la verdad del evangelio y califica solemnemente su acción como un alejamiento de Dios en favor de un falso evangelio. Resulta que Dios los había llamado a la gracia de Cristo, pero ahora se estaban sometiendo a la maldición de la ley. Es decir, habían aceptado el verdadero evangelio, pero lo dejaban atrás por otro que en realidad no era una buena nueva. Era solo un mensaje pervertido. Diga conmigo, un mensaje pervertido. Es decir, una mezcla de gracia y ley. Entonces, hermanos, observemos que el apóstol dice un ángel procedente del cielo. O sea, si un ángel dice, si nosotros o un ángel, bueno, dice un ángel del cielo, no un ángel de Dios. Un ángel del cielo podría ciertamente traer un falso mensaje, pero un ángel procedente de Dios, no. Ahora, el lenguaje no podría expresar de forma más clara la singularidad de evangelio. Es el único camino de la salvación.
es el único camino de la salvación. Los propios esfuerzos o el mérito humano no tiene parte alguna. Algunos dicen que tú pones un 1% y Dios pone el 99%. Eso es mentiras. Ya no es evangelio. Solo el evangelio ofrece la salvación sin dinero y sin precio. Mientras que la ley tiene una maldición, oiga esto, mientras que la ley tiene una maldición para quien deje de guardarla, el evangelio tiene una maldición para aquellos que traten de cambiarlo. Voy a repetir porque usted tiene que entenderlo. Mientras que la ley tiene una maldición para quien deje de guardarla, el evangelio tiene una maldición para aquellos que traten de cambiarlo. Y es que cuando uno habla de la ley, hay que pensar no en 10 mandamientos. Tenemos que pensar en 613 mandamientos. Y resulta que si tú guardabas, diríamos 500, y no guardabas el resto, aún seguías bajo maldición. Entonces, pastor, qué exagerado. No, ese costarricense. Tiene razón usted, pero ayúdenme atrás. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Vamos a ver qué calificación le damos hoy a las personas que están atrás. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, oiga, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No es del costarricense. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, es fuerte porque 2 veces Pablo pronuncia una solemne maldición sobre cualquiera que anuncie otro evangelio diferente. Por eso es que uno tiembla cuando está aquí. Ay de que no tiemble, el temor reverente, Dios mío. Debo hablar tu palabra. Hermano mío, Dios solo tiene un mensaje, y escuchen, Dios solo tiene un mensaje para los pecadores condenados. Ese mensaje les ofrece salvación por la gracia, por medio de la fe. Totalmente aparte de la observancia de la ley o de ley alguna. Los que proclaman cualquier otro camino de salvación han de ser necesariamente condenados. Hay una maldición ahí. Por eso es que yo les digo, porque está en juego las almas de las personas. Cuán grave es predicar un mensaje que resulta en la destrucción eterna de las almas. Por eso el celo y el cuidado. Pablo no podía tolerar unas enseñanzas tan falsas. Y yo digo que nosotros tampoco. El versículo 10, por favor, de Gálatas 1, donde estamos. Ya lleva un 100 el que está en la proyección. Va muy bien. Él dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Mis hermanos, en este punto Pablo recuerda que sus enemigos lo acusaban de cambiar su mensaje para ajustarse a sus oyentes. Que Dios nos libre de eso. De que te imaginas que de repente uno de nosotros tenga que ajustar el mensaje para no quedar mal con el compañero de trabajo, para no quedar mal con el compañero en la universidad. ¿Te imaginas? Entonces él se pregunta, ¿estoy tratando de agradar a los hombres o a Dios? Es evidente, amados, que no estaba tratando de agradar a los hombres, porque los hombres odian la sugerencia de que hay un
camino nada más al cielo. Si Pablo cambiase su mensaje para ajustarse a los hombres, dice él, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Leamos del versículo 11 en adelante. Yo les digo a dónde se detengan. Dice ahora, avancemos. Dice el 11. Mas os hago saber, hermanos. Recuerda que él está escribiendo a Galacia. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino ahí hay que detenerse, sino por revelación de Jesucristo. No lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y eso es verdad para Pablo, pero eso es verdad para todos. Eso es verdad para todos. Esto no es de qué tan sabio, qué tan inteligente. No. Si no hay revelación de Dios, si no hay intervención de Dios, es imposible, mi querido hermano. Es imposible. Como Jesús le dijo también a Nicodemo. Entonces sigue el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, eso es verdad en Pablo, pero es verdad también para ti. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, sigue, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre, siga un poquito más, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Otra vez, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El verso 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dejemos un momentito el asunto ahí. Hermanos amados, el apóstol Pablo enfatiza que el evangelio que predica no es de origen humano, no lo ha recibido de hombre alguno, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Y él relata su conversión y cómo pasó de perseguir a la iglesia a ser un llamado por Dios. Explica que después de su conversión no consultó con los apóstoles de inmediato, sino que fue a Arabia. Y luego regresó a Damasco. Y yo quiero resaltar esa partecita. Fui a Arabia. Y aquí yo quiero aplicar para decir que cada siervo del Señor necesita un tiempo de apartamiento y meditación. Fui a Arabia. Moisés tuvo sus 40 años en el fondo, en el desierto o del desierto. David estuvo a solas con Dios mientras cuidaba las ovejas en los montes de Judea. Cada siervo de Dios necesita un tiempo. Por eso después de la conversión, él dice, fui a Arabia. Más tarde, tras 3 años, nada más 3 años, dice que visitó a Pedro y a Santiago en Jerusalén. Vamos al capítulo 2.
Entonces voy a leer un poquito. Y dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. La primera vez estuvo 15 días. Ahora dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí ese hombre andaba en el Espíritu, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Vea qué tremendas convicciones. Y esto a pesar de los que no faltan. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Siga por favor un poquito más. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. No, yo no tengo el tiempo para detallar eso, pero eso es tremendo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. Muy bien, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Eso es Dios, una obra maravillosa. Entonces dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo o Santiago, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dejemos el asunto ahí, por ahora. Entonces aquí en Gálatas 2, Pablo narra, como ya ustedes vieron, que tras 14 años, él volvió a Jerusalén y se reunió con los apóstoles para confirmar que su predicación a los gentiles era correcta. Y eso que dice que ellos le extendieron la diestra del compañerismo, en otra palabra, lo aprobaron. Ellos aprobaron su mensaje. No me cabe ni la menor duda que lo probaron y lo aprobaron. Lo aprobaron. Entonces su mensaje era correcto. Allí se reconoció que su misión era predicar a los gentiles, así como Pedro lo hacía con los judíos. También es interesante, yo no llegué a leer esa parte todavía, pero menciona que Pablo tuvo que confrontar a Pedro en Antioquía. Qué tremenda la parte humana del siervo de Dios. Hay una parte, hay un temor, porque eso fue lo que pasó. Él tuvo temor por el tema de los judaizantes. Llegaron los judaizantes y dejó de comer con los gentiles. Entonces resulta que Pablo lo reprendió públicamente. Eso lo dice el versículo 11, si quiere lo colocan un momentito.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. A mí eso me gusta, en el sentido de que yo veo madurez. Hoy en día aquí a la gente no se le puede decir mucho pero ahí hay madurez, cara a cara, porque era de condenar. Siga. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles sin ningún problema. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedrito. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Quieres seguir? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, siga, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mis hermanos, aquí vemos como Pablo recalca que la justificación viene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Probablemente esto no es una cuestión nueva para usted, pero mi mensaje no es que sea nuevo para usted. Mi mensaje es que tú lo retengas, porque somos guardadores de verdades, porque somos columna y baluarte de la verdad. Mi mensaje es que tú no te intimides, que de ninguna manera seas como el camaleón, que se aclimata de acuerdo a su conveniencia, que se ajusta, se acomoda. No, lo que es verdad es verdad. No importa quién lo diga, lo que es verdad es verdad. Y yo quiero mantenerme en la verdad del evangelio puro, en la verdad del evangelio legítimo. Y ahora viene algo que es muy necesario. Vamos a leer el versículo 20 y el 21 porque es el mismo mensaje. Recuerden que es el mismo mensaje. Y a ver cómo nos va. Dice Pablo: con Cristo. Ustedes, ese pasaje yo ya me lo sé. Hermano mío, yo no estoy tan interesado en que tú te lo sepas. Lo que yo verdaderamente quiero saber es si tú estás crucificado con Él. Porque esto se canta y se canta fácil, más si uno entona. En el caso mío no entono, pero se canta fácil. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y usted dice: qué bien por Pablo. Esto es para mí, es para ti. Porque si nosotros no estamos allí, o sea, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí.
mas vive Cristo en mí. Ya yo no vivo, vive Cristo en mí. Cristo en mí. Cristo en mí. Ese es el hombre nuevo. Cristo en mí. Ese es el hombre nuevo. Ya no vivo yo, porque ¿dónde está yo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Así que yo no necesito tener la razón. Así que yo no necesito estar peleando. Así que yo, si estoy crucificado, el problema en el matrimonio se resuelve muy fácil. Ustedes quieren resolver cualquier problema. Agarre el yo y crucifíquelo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo siento a Dios que me dice: detente. Y ya no vivo yo. El enemigo no está afuera, está dentro. Yo sé que hay enemigos afuera, pero si no resuelves el de adentro, ya está perdido el asunto. Ya se perdió el asunto. Hay que resolver aquí. Y Pablo dice, Pablo lo entiende también. Miren, yo no pudiera hablar en porcentaje, pero yo pudiera decir, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, que probablemente el 80% de la doctrina apostólica la recibió Pablo. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Esas son las cosas que hace Dios. De un hombre tan malo como Pablo, pudo hacer de él, como le dijo a Ananías, él es un instrumento escogido. O sea, me va a ser de mucho beneficio en mi reino. Lo pongo en mis palabras. Ese es nuestro Dios. Y dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esta parte a la carne no le gusta. A la carne no le gusta morir. Y entiéndase carne, porque a veces la gente confunde. Yo no estoy hablando del cuerpo. Carne, yo estoy hablando del Adán, de la naturaleza pecaminosa, de lo que Pablo llama el mal mora en mí. Yo estoy hablando del caído. Yo estoy hablando de la predisposición que tenemos para pecar. A nosotros nadie nos enseñó a pecar. Uno peca por naturaleza. Si yo me equivoco, me perdona. Nadie nos enseñó a pecar, es un asunto de naturaleza. Y Pablo, cuando entiende esto, él dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
Hermano mío, no importa que tú tengas yo no sé cuántos años en el Evangelio, pero yo quiero decirte con mucho temor reverente y con mucho respeto, porque Dios me ha enseñado que este pueblo, o sea, su iglesia, el linaje escogido, el real sacerdocio, es pueblo adquirido por Dios, es pueblo que costó. Que nosotros decimos que la salvación es por gracia para ti, para mí, pero no para Jesús. Alguien tuvo que pagar. A alguien le costó todo. Entonces yo estoy delante de un pueblo que merece respeto. Y con ese respeto que tú mereces, yo te quiero decir, en el nombre del Señor, que tiembles ante esta palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano mío, esto no es para saberlo. Esto es para vivirlo. Recuerden que nosotros estamos en el mensaje de la exhortación, donde Pablo escribe por las referencias que le dieron de las iglesias en Galacia, por su conducta, cómo ellos habían mezclado el evangelio, porque se habían infiltrado falsos maestros y vinieron a pervertir el evangelio. Más adelante veremos que un poquito de levadura leuda toda la masa. Es decir, 99% de gracia y un 1% de ley ya no es el evangelio auténtico. El evangelio es una buena noticia. Pero esta parte a la carne no le gusta. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vean, y lo que ahora vivo en lo cotidiano, porque eso es lo que dice ahí, en lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el diario vivir, ya yo lo vivo en el que vive. Es lo que dice, ya yo lo vivo en el que vive, porque yo ya no vivo. Vivo en el que vive. Ya yo no vivo. Vivo, o sea, en el cotidiano, al salir de aquí, todo lo que hago, lo hago en el que vive. Yo ya no vivo. Ahí está. Ay, si la iglesia nos detuviéramos a pensar en esto. Ya no vivo yo. Ustedes saben que el hombre viejo, de acuerdo a la Biblia en Romanos, yo lo voy a decir así, por toda la Biblia, el hombre viejo, Cristo lo sepultó. Y yo le digo a la iglesia que ese hombre está muerto. Y yo les digo que nosotros ciertamente cargamos con ese muerto. Pero a ese muerto todo el tiempo hay que decirle, tú estás muerto. Tú te quedas donde Cristo te puso. Ahora, por supuesto que va a depender de en quién uno invierte más. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Y el que siembra para el espíritu, vida y paz. Hermano mío, no se preocupe que yo me voy a quedar ahí. Recuerden que les dije que el Señor me dijo, detente. Nosotros somos guardadores de verdades. Somos columna y baluarte de la verdad.
Tú tienes que saber. Si hay algo que tiene que crecer en la iglesia, es el discernimiento espiritual. Pero discernimiento espiritual no es saber lo que es bueno y lo que es malo. Discernimiento espiritual es saber identificar aquello, oye bien, que parece que es, pero no es. Más o menos se lo pongo en estas palabras. ¿Cómo lograr identificar un ángel de luz? Porque Satanás se viste de ángel de luz. Y si no hay discernimiento, tú crees que es un asunto de Dios y es un asunto de Satanás. La iglesia tiene que crecer en discernimiento. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo de acuerdo a la Biblia? En los postreros tiempos. Nosotros estamos en el final del final. Ahora usted no tiene que pensar como yo. Así pienso yo. Yo creo que estamos en el final del final. Creo que estamos en la etapa final. Todo lo que se ve, mi hermano. Por eso es que la iglesia, por eso, gracias a Dios que le delegó la verdad a la iglesia y no a la política. La verdad a la iglesia. ¿Alguien quiere verdad? Que busque la iglesia. Porque en la iglesia tiene que prevalecer la verdad. Porque la iglesia es guardadora de la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Pero ahora estamos en un texto que nos tiene aquí a todos. Porque el texto nos invita a crucificarnos. Una cosa es la posición, o sea, lo que nosotros tenemos gracias a Cristo. Eso es una cosa. Otra cosa es la mayordomía. Y yo necesito en este mensaje continuado estar haciendo esa aclaración. Algunas veces usted me va a ver que yo estoy hablando de la salvación, que eso es un mérito de Cristo. Y otras veces usted me va a ver hablando de la mayordomía, que ahí eso es un asunto tuyo y mío. O sea que algo tienes que hacer tú. Si te dieron ojos para ver, ve. Si te dieron oídos para oír, oye. Si te dieron corazón para entender, entiende. Aquí, entonces, una cosa es la posición que nosotros tenemos delante de Dios gracias a Cristo, que eso es lo que Pablo dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque dice que es el que me libra de este cuerpo de muerte. O sea, nosotros en Cristo Jesús, ¿dónde estamos? Sentados en los lugares celestiales. En Él, de acuerdo a la Biblia, ¿qué somos? Más que vencedores. O usted está viendo a ver aquí cómo vence. Como nos enseñaba nuestro pastor. Es un asunto de sostener la victoria. Porque ya somos más que vencedores. O sea, no está en juego nada de los logros de Cristo. Jamás. Eso ya está seguro. O sea, usted gócese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Gócese por eso. Pero ahora, detente un momentito y ve y crucifícate. Un dedito para allá y 4 deditos para acá. Es para todos, es para todos, es para todos. Qué extraño, porque yo sé que yo tengo que quedarme aquí, eso yo ya lo sé. Yo ya prontamente voy a terminar. Aquí no me van a ver si acaso 5 minutos más. Hoy, se lo prometo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Dios quiere que tú te lleves esto. Y ya se van a acabar los conflictos. Muere a ti y se acaban los conflictos. Pastor, ¿qué tengo que hacer para resolver el asunto? Morir. Morir en el sentido que estamos hablando, ¿no? Morir en el sentido que hay que hacer la aclaración. Morir en el sentido que estamos hablando. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? Tranquilo, mañana o pasado mañana, quizás tú vas a escuchar que alguien habló mal de ti y vamos a ver
¿qué tan muerto estás? Así de sencillo, es que así es. Así es, hermano mío. Hablaron mal de ti, estoy muerto. Estoy muerto. Por eso alguien dijo: el día que Satanás te acuse, detente y dile: ve y busca en mi Salvador Cristo. Y si encuentras una sola falta en él, entonces ven y acúsame. Hasta los mismos demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Nadie encontró falta en él, ni Pilato, ni nadie. Es que no la había. Los guardadores de verdades vamos cada día a crucificarnos. Hablaron mal de ti, una pruebita del Señor para ver qué tan muerto estoy. La verdad que no sentí nada. Eso es porque Cristo, es que Cristo no va a sentir nada. Cristo vive. Y lo que vivo en el cotidiano lo vivo en el que vive. Y lo que vivo en el cotidiano lo vivo en el que vive. Y lo que vivo en el cotidiano, en el diario vivir, lo vivo en el que vive. Y el que vive es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y termino y dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es tan hermoso esto, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, de manera tal que uno somos con Él, mi querido hermano. Así que aquí, como ya les dije yo a ustedes, en cuanto a los méritos y los logros de Cristo, todo eso está totalmente seguro, pero seguro. Y lo demás, que es un asunto de mayordomía, en la medida que vamos madurando y vamos madurando y vamos creciendo y vamos madurando, entonces lo vamos logrando. Y el reino de Dios ganando. Amado Dios, gracias infinitas. Tú has querido que lleguemos aquí en esta noche. Has dicho lo que has querido decir. Has hablado en el tono y en el espíritu hermoso, correcto. Gracias por tu pueblo. Señor, gracias por este pueblo. Que tú has dicho claramente la razón por la cual nos traes tu palabra, o esta palabra. Porque tu iglesia, tú has hecho de nosotros guardadora de verdades, columna y baluarte de la verdad. Gracias, mi Señor, porque tú siempre ganas, porque tú siempre ganas, porque tú has comenzado una obra en nosotros y tú la estás perfeccionando. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y termino con las palabras del apóstol Pablo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno cuando nos hablan del Señor. Se me viene una ilustración. Qué hermoso cuando el Señor nos confirme la verdad bendita del Evangelio. Había un pastor, predicador, que se pasaban todos los sermones hablando de él, solamente de él, de él, de él. Y uno de los hermanos, ya incómodo, le trajo el texto de Juan que dice: ¿recuerdan ustedes que vinieron unos griegos y preguntaron a Felipe: queremos ver a Jesús? Y le pusieron en el púlpito ahí: queremos ver a Jesús. Y él lo miró y Dios se le habló.
Y desde ahí en adelante comenzó a predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y después de unos meses predicando a Cristo, le pusieron el texto. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Después de la resurrección, dice, los discípulos se gozaron viendo al Señor. Yo creo que nos gozamos viendo al Señor, ¿eh? ¡Aleluya! Amén. Si quieres ser mi amigo, háblame de Cristo, de lo que hizo por mí. Gracias, amado. Esa epístola, como dijo el pastor, no es un asunto del pasado, como historia de la iglesia. Constantemente, por 20 siglos, hay un atentado del enemigo por separarnos de eso. El judaísmo es una seducción. Y yo creo que Dios ha levantado un movimiento mesiánico de volver a predicar a los judíos, pero sucede que los cristianos gentiles están anulando el ministerio de Pablo. Ahora los gentiles se están volviendo judíos. Era todo lo contrario, los judíos se volvieron cristianos. Así que oremos al Señor, oremos para no ser seducidos, estar firmes en la verdad que una vez fue dada a los santos, el bendito evangelio. Yo me acuerdo que cuando comenzamos, salimos de donde estábamos. Acuérdense que nosotros venimos de un pueblo que el énfasis es la ley, y allí Dios nos reveló la gracia, y tuvimos que salir con nuestra música a otra parte. Así que comencé a predicar de Gálatas, y predicamos más de 60 mensajes de Gálatas. Y el pastor Rafael, que partió con el Señor, me dice, porque él se convirtió en esos días que predicamos, él dice que la niña de él, que estaba chiquitita, ya es una mujer chiquitita, cuando yo entraba a la iglesia y yo, ahora vamos a Gálatas, y él dice, papi, otra vez Gálatas. Hablamos tanto de Gálatas que dice, ay papi, otra vez Gálatas. Y yo digo, sí hija, otra vez Gálatas. Ojalá que siempre nos hable. A ver, yo no sé, Marcos, si existen esos mensajes, porque hay que resucitarlos. Yo le dije a Marisa, hay que escribir un libro de Gálatas, porque esos mensajes son súper poderosos, hermano. Son joyas, joyas. Y cuando oigo de Gálatas me entusiasma. Gracias, pastor. Amén, amén. Usted está en la línea, ¿ve? Nos vino a hablar de la vida del Espíritu, ahora no habla de Gálatas. Sigue, hermano, sigue, hermano. Vamos a levantarnos, damos gracias a Dios. Amén. Y los discípulos se gozaron oyendo el evangelio de Cristo. Amén. Qué lindo. Otra vez, así vamos a decir el domingo, otra vez Gálatas. Y el jueves otra vez Gálatas. El otro domingo otra vez Gálatas. Y después vamos a decir, pastor, ¿por qué no se quedó hablando de Gálatas? Amén. Gloria a Dios. Cantemos, amados. Amén. Unos judíos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Jesús respondió, que crean en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, que creamos en el Hijo. Y no hay nada que agrade más al Padre que podamos hacer en la tierra que creer en lo que Jesús hizo a nuestro favor. No hay nada que agrade más a Dios. No hay adoración, no hay ofrenda, no hay servicio, no hay nada que podamos hacer que agrade más a Dios que estar firmes en la fe y debiéndole todo a lo que Cristo hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos y a confirmarnos en esta verdad presente y en esta fe que una vez fue dada a los santos. Que nadie nos mueva de esa esperanza que hay en nosotros, Señor nuestro Dios. Ese es el evangelio. Que no nos confundamos, que no nos distanciemos, que no nos dejemos, Señor, seducir, persuadir, arrastrar por ninguna otra doctrina, ni por ningún énfasis, ni por nada
que permanezcamos, Señor. Porque si el diablo hizo intento en aquellos días, cuánto más, y lo ha hecho en la historia de la iglesia, cuánto más en este tiempo. Gracias, porque el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad y recordarnos las cosas. Y tú con este mensaje y los que vienen nos estás recordando por el Espíritu, Señor, cuál es nuestra fe, cuál es nuestra esperanza. Cristo. Esa es la gran verdad del Evangelio. Solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, sin las obras del hombre. Ese es el Evangelio predicado en la epístola a los romanos. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, sin las obras de la ley, sin las obras de los hombres. Gracias, porque lo que era imposible para nosotros, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado clavó y crucificó el pecado en su cuerpo, para que ahora tengamos en él justificación y vida eterna. Gracias, oh Dios. Llévanos bien a nuestros hogares alegres porque hemos visto al Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Dale aplauso al Señor. Estamos despedidos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.